No se molesten si me ven tomando agua, pero sí, de verdad estoy con una sed. Como dice un amigo, tengo una sed ancestral, o sea, es que realmente no termina nunca, como si viniera de otra época todavía, de una época previa. Bueno, vamos a ver, entonces, pequeña recapitulación. Pequeña recapitulación, una aclaración previa y seguimos. Pequeña recapitulación, como ha pasado un poquito de tiempo. Estamos, ¿no?, en los momentos de lo luminoso. Lo que está haciendo ver Otto son las que podríamos llamar características, connotaciones de lo que es esto que está llamando mysterium. O sea, fundamentalmente esto de manifestarse de algo que genera el Kreaturgefühl. O sea, el Kreaturgefühl es una consecuencia, es la crítica a Schleiermacher, ¿no? Lo hemos visto. Schleiermacher no ha ido hacia lo más radical. Lo más radical no es el sentimiento de creaturalidad, lo más radical es lo que lo genera y es el manifestarse de algo cuya manifestación es problemática finalmente. Hoy aparecerá el término paradoja, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras se manifiesta, a la vez no se deja capturar conceptualmente. Entonces, genera a través de su manifestación una forma de estado aterrador que hace que yo me sienta criatura con respecto a esta dimensión otra. Entonces, la primera característica ha sido el tremendum. La segunda, la majestas, perdón. La tercera, lo enérgico, están todas vinculadas. Hay majestas porque es tremendum, hay enérgico porque hay majestas. Pero ahora llegamos a un cuarto momento que, y aquí va la aclaración previa, que en la primera edición en realidad constituía un capítulo aparte. O sea, la primera edición, esto era un capítulo aparte. No era el cuarto momento, sino estaba el momento del tremendum, perdón, del misterio. Ahora, ya desde el título tenemos una afirmación interesante. Vamos a compartir para empezar a ver. Aquí está. Mm, Hay un problema. Deje ver. Está aquí. Ya. Deje ver si lo logro. Eso. A ver si lo pueden ver. Sí, sí. ¿Lo Ahora. puedes poner un poquito más grande? Sí, ahora lo hacemos. Mm, sí. Listo. Así o más. Así está bien. Perfecto. Entonces vamos a ver. Primera cuestión. El momento de, del misterium, lo absolutamente otro. Lo absolutamente otro en alemán suena como das ganz andere. Ahora aquí ya tenemos una cuestión que en mi opinión vale la pena aclarar. Ganz andere, ganz es absolutamente, completamente, pero hay una traducción que a mí me llamó la atención y que me parece más adecuada de este absolutamente, que es radicalmente otro. O sea, es un absolutamente que remite a otra raíz. Esta otredad es tal porque no tiene nuestra raíz. Somos nosotros que a lo mejor de alguna manera nos enraizamos en esta otredad, pero ella en sí presenta la connotación de la inefabilidad.
Y de hecho, aquí tenemos una afirmación, perdón, de Ter Stegen. Ter Stegen, como hemos visto ya precedentemente, es un autor teólogo místico y también compositor musical de algunos himnos de la tradición protestante, ¿no? Bien conocido por Otto. Pero Ter Stegen aquí le mete una frase, ¿no? Una frasecita, una cita de apertura, Otto, muy interesante, porque dice, un Dios conceptualizado no es un Dios. No, es la eterna disputa con el Dios de los filósofos, ¿no? Es algo que Otto ya ha criticado antes y que hemos encontrado, si se acuerdan, también en Van der Leeuw. O sea, cuidado porque la metafísica lo que ha intentado hacer ha sido racionalizar, ¿no? Esta cuestión de Dios. Es un intento, la religión lo necesita de alguna manera en parte, sin embargo, su raíz no es una construcción racional. Un Dios construido de manera totalmente conceptual no es un Dios. Ahora, no nos tiene que engañar el uso del artículo indeterminativo. No es un Dios, como pueden ver, es una letra mayúscula. O sea, no está hablando de varias divinidades. Dice, o sea, Dios conceptualizado no corresponde a lo que es la divinidad. Antes de dar comienzo a la lectura, tenemos que, como estábamos diciendo, este es originariamente la primera edición, era un capítulo aparte, y era un capítulo aparte más breve del parágrafo que vamos a leer hoy. ¿Por qué estoy haciendo esta premisa, digamos, ahora? Generalmente les he hecho ver las diferencias, ¿no? Entre las diferentes estructuras de los parágrafos también, ¿no? Como la otra vez. Sin embargo, porque esta vez, leyendo la edición, la primera y la última, sí hay diferencias, hay partes que no aparecen en la primera, pero no cambia el sentido. Entonces, solo hay partes que no aparecen. Ahora les diré cuáles son conforme las vayamos leyendo, pero no cambia el sentido. En algunos casos hemos visto que teníamos afirmaciones no diferentes, pero como si hubiera habido una evolución, ¿no? Desde el punto de vista conceptual. En este caso no tenemos algo así. Tenemos solo partes añadidas sucesivamente con el intento de esquematizar de manera más clara. Lo vamos a ver ahora, conforme lo vayamos leyendo. Entonces, vamos a ver cómo empieza el texto. Llamábamos Mysterium Tremendum, es el primer parágrafo, ¿no? De los momentos de lo luminoso, al objeto luminoso. Y nos dedicamos enseguida a la explicación del adjetivo tremendum, ¿no? Entonces, todo ha empezado llamándole a lo luminoso Mysterium Tremendum y explicando, tratando de dar explicaciones o indicaciones con respecto a lo tremendum. Porque es más fácil que el sustantivo Mysterium. Porque en realidad, pues hemos visto que lo tremendum es la raíz de la maestras, que es la raíz de lo enérgico y todo esto, ¿no? Lo tremendum es lo aterrador, ¿no? Schauerfüllen, ¿no? Era el término en alemán. Sí, nos hemos dedicado al predicado, si queremos, porque el sustantivo en sí mismo es un problema. Ahora, pero, debemos procurar una mayor aproximación explicativa a este. Pues el momento de lo tremendum no es de ningún modo una mera explicación del misterio, sin del mysterium, perdón, sino un predicado sintético de este. Y aquí ya tenemos una definición interesantísima. No es una mera explicación. El hecho de lo tremendum no explica el misterio, no explica qué significa, que indica connotación del misterio, pero no lo explica conceptualmente. Mysterium mantiene su característica de misterio. Además, es un predicado sintético de esto, ¿no? Sí, para hacerlo rápidamente, ¿no? Distinguimos entre predicado sintético y predicado analítico, ¿no? Nos vamos a recordar que un predicado analítico está ya incluido dentro de la misma definición. Ejemplo, ¿no? Esto
en esto, digamos, el que docet es Kant, ¿no? Cuando en la crítica de la razón pura dice, bueno, un conocimiento analítico en este caso es el triángulo tiene tres ángulos. ¿Mm? Está en el mismo concepto de triángulo. No se necesita hacer experiencia de un triángulo para saber que tiene tres ángulos. Pero este predicado no es analítico. Tremendum es un predicado sintético. Significa que por eso no lo explica en sí mismo, no explica el misterio en sí mismo. ¿Por qué? Porque es una connotación de este misterio. O sea, la primera connotación que tengo de esta experiencia es lo aterrador. Ahora vamos a ver que habrá una distinción muy interesante entre el asombro, la maravilla. Otto sabe muy bien que aterrador no significa simplemente que me da miedo. Aterrador significa que me descentra de mí mismo, es decir, que me desorienta, me quita las referencias. Y sigue, dice. En verdad, las reacciones sentimentales que responden al uno desbordan con facilidad sobre las que responden al otro. Cuando decimos mysterium tremendum, es muy difícil, se puede hacer y se tiene que hacer, pero es difícil delimitar bien lo que es tremendum separándolo de mysterium. Aún para nuestro sentimiento de lenguaje, su predicado sintético, lo tremendum, está ligado, perdón, con tanta firmeza con el momento del mysterium que apenas se puede nombrar uno de los momentos sin que resuene enseguida el otro. Misterio es ya de por sí misterio tremendo. O sea, cuando digo mysterium ya estoy incluyendo el tremendum, pero no de forma analítica, sino sintética. O sea, es una experiencia que genera lo tremendum como reconocimiento del misterio tan rápidamente que el problema es separarlo. Pero esto no significa que no puedan ser separados. No significa esto, y de hecho Otto lo firma rápidamente, dice, pero no siempre esto es así. Los momentos de lo tremendum y de lo misteriosum, o sea, lo que hace del mysterium lo que es, están netamente diferenciados en sí. Y el momento de lo misterioso en lo luminoso puede sobrepasar al de lo tremendum en las vivencias afectivas y hasta ocupar el primer plano con tanto vigor que junto a él el momento de lo tremendum casi desaparece. La cuestión de lo inefable puede ocupar el espacio de la experiencia religiosa al punto de que lo tremendum desaparece. Lo aterrador puede mantenerse pero en segundo plano. Ya no se siente como el sentimiento que predomina. También ocasionalmente puede uno de ellos por sí solo capturar el ánimo sin que otro pueda entrar. Y aquí empieza la parte que se diferencia de la primera edición. Pueden ver que empieza con la letra A. Está esquematizando. Tendremos tres A, B y C, como tres momentos precisos. El más largo es A. El B es rapidísimo. El C es el segundo, digamos, más largo. Si van a la edición original, no está especificado de esta forma. Hay partes de esos tres momentos que están incluidos no en el capítulo 5 que constituye el momento de lo misterioso en la edición primera, pero aquí lo que está haciendo Otto, entonces no es añadir en el sentido simplemente de añadir algo nuevo, sino de profundizar. Por eso digo, no se necesita una comparación entre los dos textos, ¿no? Como si estuvieran uno al lado de otro, como en cambio hemos tenido que hacer en otros casos. Entonces, vamos a ver, aquí empieza esta esquematización. ¿Cómo podemos enfocarnos en lo misteriosum, perdón, del misterio? Tenemos un misterium tremendo, pero lo tremendum es la primera forma en que reconocemos este misterium. Pero lo tremendum no es la revelación de lo esencial del misterium. Es una connotación fundamental, pero no es lo misteriosum, digamos así. Entonces, vamos a ver. Al misterio, empezamos punto A. Al mysterium. Restado el momento de lo tremendum,
lo podemos caracterizar con más proximidad como lo mirum o mirabile, admirable. Cuidado con esta palabra. Toda traducción aquí es un poco tramposa. Esconde siempre un engaño. Ay, admirable, uy, qué lindo, ¿no? Es admirable, ¿no? No corresponde a esto. Como lo aterrador no correspondía a, uy, qué miedo me voy, ¿no? Entonces, vamos a ver. Este mirum, entonces, mysterium, mysterium tiene como predicado sintético primario lo tremendum, pero le quito lo tremendum, ¿qué me queda? Me queda lo misteriosum, que es lo mirable, mirabile, perdón, en latín, perdón, mirabile. Este mirum no es en sí todavía un admirandum. Entonces, aquí tenemos algo de verdad que es que empieza a ser problemático el asunto. ¿Por qué? Porque está diciendo que es un admirable, pero no admirandum. Admirandum aquí sería admirandum est, ¿no? Que es la construcción del latín de perifrástica pasiva. Admirandum est decía que se tiene que admirar, ¿no? Que hay que admirar. Y si es un admirable, pero no es que hay que admirar. ¿Qué significa? Si es admirable, ¿cómo es que no hay que admirarlo? Vamos a ver. Sí, al hecho de que hay que admirarlo, llegará solo por los momentos de los que luego hablaremos de dos, de los fascinans o fascinans y de lo augustum. O sea, fascinans y augustum son dos formas de lo mirabile, en los cuales se da esta admiración. Pero cuando decimos que es admirable, o sea que remite a lo mirabile, al mirum, no estamos diciendo ay, que hay que admirarlo como wow, estamos afirmando que genera una maravilla. Y aquí tenemos otra palabra problemática. Maravillarse. Maravilla aquí remite al taumazein, un griego. Ahora, Taumazein, que cae todo el mundo, ay, el asombro, ¿no? Entonces, si lo decimos así, uno piensa, wow, pues me quedo como, oh, no, porque uno de los ejemplos de este bendito asombro es el relámpago. Y nadie frente al relámpago se queda por primera vez, oh, no, no, nos da miedo. Entonces, el asombro, el taumazein, tiene una raíz que pocas veces se toma en consideración, que es la de tauma. Y tauma es aterrador. Hasta en algunas acepciones es también hasta horroroso. Los cíclopes, ¿no? De la Odisea estaban descritos por Homero como tauma pelorion, animales horrorosos. De un horror que, ay, no es feo, es aterrador. Entonces aquí tenemos un maravillas. El mirum es algo que de alguna manera me genera una forma de desconcierto. Pero, mire, de hecho está entre comillas, mírenlo bien, está entre comillas. ¿Mm? No está simplemente. Pero maravillarse viene, casi lo hemos olvidado, de maravilla y significa en su primer sentido estar sobrecogido el ánimo ante una maravilla, un prodigio, un mirum, algo que nos desconcierta porque nos desorienta. ¿Por qué? Porque nos quita las referencias. Un mirum, un prodigio. No pensemos, ay, un prodigio como algo lindo, ¿no? El conejo desde el cilindro, ¿no? Del prestigio, de la ilusionista, no. Es algo que nos pone en problemas porque no corresponde al orden. ¿No? Aquí Otto es sumamente agudo. Lo pensé precisamente ayer porque escuché la presentación de un libro sobre el milagro, de un libro de filosofía de la religión sobre el milagro. Texto muy interesante, escrito en italiano, ojalá se pueda traducir al español, porque de verdad es profundamente interesante, el cual distingue entre prodigio y milagro. Y aquí es correcto lo que afirma Otto, es el prodigio. El milagro es un nivel
más arriba del prodigio. ¿Por qué? Porque Otto dice, cuidado, cuidado, pues esto sentir, ¿no? Del prodigio como aterrador también está dentro de la experiencia demónica, ¿se acuerdan? Demonische, no demónica del daimon, de los demonios, de algo supramundano, que no es obligatoriamente el Dios, ¿no? La divinidad inefable. Entonces, aquí es el prodigio. El maravillarse en su verdadero sentido es también un estado de ánimo que pertenece al puro ámbito de los sentimientos luminosos y solo en forma palidecida y generalizada se ha convertido en asombro. Ay, qué maravillosa esta afirmación. A mí me encanta, la verdad. ¿Por qué? Porque está diciendo, cuidado, cuidado, el asombro del cual hablamos nosotros cuando hoy me quedé con asombro frente a esta cosa, ¿no? Tan inesperada o tan linda. Es la forma pálida del trauma, de algo que me desconcierta, que me desorienta. Solo es una posibilidad diferente del orden de la expectativa, el asombro, ¿no? No, el asombro es la forma palidecida de una maravilla que en cambio tiene una raíz, un sentir, remite a un sentir cuya raíz está vinculada con lo luminoso. Y de hecho en la nota lo afirma de manera interesante, podríamos decir, como comparación entre religiones, dice, el mismo cambio de significación se encuentra en sánscrito, en la palabra ascaria, de la que se hablará más tarde, cuando se hablará de las otras formas, ¿no? También aquí se ha secularizado un concepto que pertenecía originariamente a la esfera de lo luminoso. Se hunde en la esfera profana. Esto ocurre muchas veces. Ay, qué interesante. Aquí sería tan interesante. Pues se abren pistas, ¿no? Toda la afirmación de autores como Carl Schmitt o Eric Peterson con respecto al hecho de que la política ha mutuado, ¿no? Ha asumido términos de la teología secularizándolos, ¿no? Aquí lo que está diciendo Otto, cuidado, también la cuestión sentimental, en el sentido de la afectividad, ha secularizado para dar la idea de un sentir mundano, sentimientos cuya raíz tiene que ver con lo luminoso. ¿Y por qué es interesante? Porque aquí Otto está poniendo al revés el asunto. No se empieza a hablar de todo esto desde abajo, sino desde arriba. Pero si se empieza a hablar de todo esto desde arriba, tenemos un problema. Cuando hablamos desde lo mundano no es el punto de partida, sino es una reducción de lo luminoso. Miren qué está pasando en todo esto. Podemos estar de acuerdo o no, pero aquí ese otra vez el gran problema de la fenomenología de la religión. Tengo que mostrar que latentemente a lo que yo veo como manifestación es una manifestación de nivel superior. Es el problema desde el comienzo. Está este problema presente en todos los pasajes fundamentales. Y confronta, por ejemplo, lo que se ha dicho en este Gefühl der Überweltlichen, ¿no? Que es estas referencias quisiera verlas después de este capítulo, precisamente. Si buscamos una expresión para la reacción anímica que corresponde al mirum, es decir, a lo misteriosum del misterio, nos encontramos aquí, por lo pronto, con un nombre solamente, que corresponde a un estado de ánimo natural. Y en virtud de ello tiene nada más que un significado analógico. Es el stupor. O sea, si buscamos, si tratamos de buscar una reacción anímica para esta, digamos, para este sentir que corresponde al mirum, a la manifestación del mirum, nos encontramos simplemente con la posibilidad de una analogía o de una correspondencia. Si se acuerdan, cuando se ha hablado de lo tremendum, lo ha dicho claramente Otto. Aquí nos encontramos solo en la posibilidad de resonancias, correspondencias, y lo que viene, digamos, a la mano es stupor, el estupor, ¿sí? Que es bien distinto de tremor. Significa el asombro aterrado, el quedarse con la boca abierta, lo absolutamente extraño. Se puede comparar también con el término obstupefacere,
Más exactos son los términos griegos tambos tambeistai. La voz pinta magníficamente el estado de ánimo de ese asombro aterrado, donde en el pasaje de Marcos 32, donde dice, Kai etambointo, oide acoloitointes efobointo. O sea, iban sobrecogidos y los seguían con miedo. Aquí miren, Kai. Da con mucha agudeza la diferencia entre el momento de lo stupendum y el de lo tremendum. Por otra parte, también es válido para ambos lo que se dijo en la página anterior acerca de la mezcla rápida y fácil de ambos momentos. De este modo, ambos es un término clásico para el noble estremecimiento de lo luminoso en general. Ese es un pasaje que muestra no toda la dificultad del análisis que está intentando desarrollar Otto. Todas las veces que tratamos de distinguir entre este mirum y lo que es el tremendum, lo podemos hacer, pero de alguna manera casi siempre recaemos en una mezcla de los dos. Entonces no se pueden distinguir, no, si se tienen que distinguir, pero hay que tener cuidado porque no se trata de un silogismo, sino de un sentir, y en el sentir se van mezclando. Así Lutero traduce con mucha exactitud el pasaje de Marcos 16, 5, ¿sí? Y ellas se sobrecogieron de espanto. Lo descriptivo de la raíz tam reaparece en la hebrea maj. También esa significa quedar estupefacto. Luego se transforma en espantarse y más tarde palidece también en un mero maravillarse. ¿Ven? Entonces, esta maravilla en la cual se ha dado la reducción es porque, pues, todo esto inicialmente tiene que ver con un quedar estupefacto, o sea, con la pérdida de las referencias. Si vamos a la nota, vemos, dice, a la nota 18, vemos la afirmación de Otto es una palabra parecidamente descriptiva como tamb y con sentido semejante es nuestra quedarse perplejo. O la holandesa verbatim, ambas aluden al completo estupor. ¿Mm? Perdón, está Adrián que dice que no puede entrar. ¿Podemos averiguar? Ok. Sí, yo trato de que entre de vuelta. Ok, desapareció también Liliana, pero bueno, imagino que haya pasado algo. Eh, Vamos a ver. Entonces, mysterium, mistes, mística, se derivan presumiblemente de una raíz que aún se conserva en el sánscrito, mus. Mus significa un manejo oculto, escondido, secreto. Por eso puede recibir el sentido de engaño y hurto. Mysterium, tomado en su acepción general, significa en primer término solo secreto en el sentido de lo extraño, incomprendido, inexplicado. ¿Mm? O sea, secreto no en el sentido de que, pues yo con voluntad lo tengo escondido, pero lo domino, digamos, sin problemas. No, es lo extraño. Si es un oculto en cuanto extraño, es oculto para mí mismo. Y no porque yo lo pueda desocultar sin problema, precisamente porque se queda extraño, incomprendido, inexplicado. Esto remite a la afirmación de Ter Stegen, ¿no? Un Dios conceptual ya no es un Dios. Y por esto es misterio. Su mantenerse escondido es su mantenerse extraño. Misterium para lo mentado por nosotros. Solo un concepto analógico tomado del ámbito de lo natural y que se ofrece para una caracterización en virtud de cierta analogía sin agotar efectivamente la cosa. Nosotros le llamamos misterio, aplicando una forma de analogía, lo escondido, para indicar que no se revela. Y por eso es un término
que no agota lo que está describiendo, no lo hace transparente, al contrario, lo hace más inaccesible. Pero este mismo, es decir, el misterio religioso, el verdadero mirum, es, para expresarlo tal vez con más acierto, lo absolutamente otro. O sea, es en su mantenerse constantemente extraño, lo absolutamente otro. Es die ganz andere. Lo absolutamente, lo radicalmente, lo totalmente, lo completamente otro. Tateron, añad, alienum, aliud valde, ¿no? Que está en griego, sánscrito, en latín. Lo extraño y extrañante, eso es interesante. No es simplemente lo extraño, es también lo extrañante, porque en su ser extraño me desorienta. Entonces me genera extrañamiento a mí también. ¿Y por qué? Porque cae fuera del ámbito de lo acostumbrado, sobreentendido y confiable. Cae fuera de lo íntimo. Aquí el término es Heimlichen, lo íntimo, cae fuera. Ya está. Pudo entrar nuestro amigo Adrián. A ver. Em, aquí está. Eh, es interesante esto. Lo secreto cae fuera de lo íntimo. Cuidado, cuidado. Cae fuera. Cae fuera. Bienvenido, Adrián. Perdón la tardanza, ya estoy aquí. Perfecto. Estamos aquí en la página 39. ¿Puedes ver el texto? Sí, gracias. Perfecto. Mira, te digo, estamos aquí. Te lo voy a evidenciar para que veas dónde hemos llegado. ¿Ok? Ok. Me salgo de Y cámara porque estoy en un hospital, ¿eh? Gracias. sí, adelante, adelante, no te preocupes. Muy bien, entonces, hemos dicho extraño y extrañante, está fuera de lo acostumbrado, fuera de la referencia, fuera de lo íntimo, íntimo entendido como el estar en casa propia, el Heimlich, ¿no? El secreto es estar en casa propia. Se pone en oposición con él, se pone en posición con lo más mío, y por eso llena el ánimo con un asombro aterrado. Lo lleva con un asombro aterrado. Es un misterio aterrador. Esto se encuentra ya como primera excitación ruda en los grados más bajos del sentimiento luminoso, en la religión de los primitivos. Eso es interesante. Otto dice, cuidado, esto no es algo que alcanzamos en el momento en que llegamos a los niveles más altos de teología. No, eso ya se encuentra en el comienzo del sentir religioso. Lo propio de este nivel no es que se trate de almas, de entidades curiosas que por casualidad no pueden verse como pretende el animismo. Representaciones del alma y conceptos semejantes son más bien racionalizaciones posteriores. O sea, ya el animismo es un intento de racionalización, pues toda religión de alguna manera es un intento de racionalización, que no es malo en sí, si logra respetar la raíz irracional de todo esto. Racionalizaciones posteriores que intentan explicar el misterio del mirum de alguna manera y que tienen siempre sobre la misma vivencia un efecto debilitante y adormecedor. Cuando se le intenta explicar completamente a través de una doctrina que no quiere dejar al misterio ningún espacio, claro que el efecto que se obtiene es adormecedor. De ellas, de las racionalizaciones, no nace la religión. Cuidado que esta es una afirmación fundamental.
De las racionalizaciones de la experiencia del mirum no nace la religión, sino la racionalización de la religión. La religión en sí misma nace de la codificación de esta experiencia del mirum. Cuando se intenta racionalizar la codificación, pues entonces empieza un proceso de reducción adormecedor con respecto, ¿no?, a esta sentir inicial, que con frecuencia termina en teorías tan rústicas, con explicaciones tan plausibles, que justamente por eso el misterio queda desplazado. Aquí la nota, la vamos a leer, dice, ante un ánima comprendida conceptualmente, uno no se asusta, como lo muestra el espiritismo. Por esto deja de tener importancia para la ciencia de la religión. Otro ejemplo es el mito sistematizado, así como la escolástica desarrollada, son disecciones del proceso religioso fundamental, que al mismo tiempo lo achatan y hacen desaparecer. Lo propio es más bien, aún en los grados más bajos, un momento peculiar del sentimiento mismo. El estupor ante lo absolutamente otro, que se le llame a otro espíritu, demonio, deva, o no se lo denomine en forma general, se inventen para su interpretación y conservación formas de la fantasía, o se dé como fundamento de ellas seres fabulosos, productos de la fantasía, que la fantasía fabuladora ya ha producido antes, y aparte de la excitación del pavor demoníaco. Lo propio es un momento peculiar del sentimiento mismo. El estupor, el estupor como experiencia de lo misteriosum, de lo absolutamente otro, de lo radicalmente otro. De acuerdo con leyes de las que luego se hablará, este sentimiento de lo absolutamente otro se adherirá a objetos o en ocasiones será suscitado por ellos que sorprenden, que actúan en forma extraña y que ya son de por sí enigmáticamente naturales, como por ejemplo a chocantes y extraños fenómenos, procesos y cosas de la naturaleza, de los animales, de los hombres. Es decir, de acuerdo con nuestra manera, ¿no?, de codificar este sentimiento, se lo conectará, si queremos, con eventos, fenómenos que nos aparecen enigmáticamente naturales. Naturales está entre comillas, ¿no? O sea, extraños fenómenos. Pero también en este caso se trata de una asociación entre un momento peculiar del sentimiento, es decir, un momento luminoso, y uno natural, y no da una elevación gradual de este último. Ese es el punto que confirma lo que Otto ya había afirmado con respecto a la cuestión, a la crítica a Schleiermacher, diciendo, no se puede pasar de una experiencia mundana a su nivel eminente como si este fuera lo luminoso. Lo luminoso está más arriba. No puedo pensar en la majestas de un soberano como modalidad eminente de la majestas divina. No, la majestas divina está por encima, hay un salto, hay un abismo entre la forma eminente mundana de un sentir y pues el sentimiento, ¿no?, pues de lo luminoso. Entonces el punto es, ¿sí?, se puede conectar con un fenómeno natural, un momento luminoso y uno natural. Pero esto no eleva el momento natural a lo luminoso. Simplemente es una práctica que nosotros hacemos porque vivimos en una dimensión mundana. No hay ningún tránsito gradual entre la extrañeza natural y la extrañeza ante un objeto sobrenatural. Son dos extrañezas diferentes. Y esto remite a una cuestión fundamental. Cuando alguien dice, bueno,
Entonces, como no nos explicábamos antes el relámpago, todo lo que ahora definimos como sobrenatural, tarde o temprano lo podremos explicar científicamente. Es una afirmación frente a la cual uno puede decir, podría ser, pero de la cual no tenemos certidumbre. ¿Mm? Hay interesantes afirmaciones de unos autores, ¿no? Que dicen, bueno, la tecnología ha dado pasos inesperados, sin embargo, esto no añade más felicidad a la vida humana. Entonces los problemas existenciales no quedan solucionados por estos progresos de la tecnología. Se puede discutir. Sin embargo, si es así, entonces, si alguien puede detectar que es así, pues entonces esto nos hace entender que la extrañeza natural, el hecho de no conocer una dinámica de la naturaleza en este momento, no se puede comparar con la extrañeza sobrenatural frente al objeto sobrenatural, es decir, este sentirse aterrado por algo de una dimensión completamente diferente. Y solo la extrañeza de tipo sobrenatural, solo con respecto a este tipo de extrañeza, añade Otto, tiene sentido pleno la expresión mysterium. La otra no es misterio. Y lo mismo, afirmé la nota, se puede decir de la palabra irracional, que es cuestión que tendremos que ver en otro capítulo sucesivo. Pero esto abre a una cuestión interesante. Permítame contarles una anécdota. Una vez escuché una conferencia, tuve el placer y el honor de estar presente en una conferencia de Costas Axelos, que fue un discípulo de Heidegger. Axelos tiene un texto que se llama El Enigma del Mundo. Al ponerle la pregunta de si podía ser el misterio del mundo, la respuesta de Axelos fue bien interesante, que dijo, no, pues esa es una buena pregunta, pero no, porque el enigma tarde o temprano tiene una forma de solución. El misterio no, y remite a una alteridad en la cual él no creía, tristemente ya no está entre nosotros, en la cual él no creía, pero que efectivamente la palabra misterio involucra. Entonces el punto es esto. Solo la extrañeza de carácter sobrenatural puede ser connotada como misterio. La otra no es un misterio, es un enigma. ¿Mm? Otto sigue, dice, esto se percibe mejor, tal vez, en el adjetivo misterioso que en el sustantivo mysterium. Nadie dirá con seriedad de un mecanismo de relojería que no comprende o de una ciencia que no entiende esto es misterioso. Es lo que íbamos diciendo. Nadie dirá, ah, bueno, es misterioso cómo se forma la lluvia. No, no lo conozco. Es algo complejo. Es algo que desconozco, pero no puedo decir es misterioso. Pero es misterioso porque yo me enamore de una persona y no de otra. Eso sí es misterioso. Se podría replicar que misterioso es para nosotros lo que siempre y en cualquier caso es y sigue siendo incomprensible. Lo que siempre en cualquier caso es y sigue siendo incomprensible. Mientras que lo que no entendemos solo momentáneamente, pero es en principio comprensible, es llamado problemático. Así lo concibe, por ejemplo, Fries. Fries es un autor kantiano que Otto ha estudiado bastante, ¿no? Del cual se ha vuelto especialista. Es problemático lo que no entiendo momentáneamente. ¿Cómo funciona el equipo de cómputo, la lab que estoy utilizando en este momento? Puede ser enigmático, puede ser problemático, pero no misterioso. ¿Por qué me gusta tanto el sabor chocolate y no me guste para nada el sabor fresa? Pues eso sí, esto es misterioso, remite a una individualidad misteriosa en este caso.
Ahora, esta distinción de ninguna manera agota la cuestión. El objeto efectivamente misterioso es incomprensible, no solo porque mi conocimiento tiene relación con el límite insalvables, sino porque choca con algo absolutamente otro, otra vez absolutamente o radicalmente otro, que por su forma y esencia es inconmensurable con mi ser, y ante el cual por eso me sobresalto con asombro aterrador. Lo misterioso es, repetimos, lo que siempre en cualquier caso es y sigue siendo incomprensible. ¿Por qué? Porque mi conocimiento se choca con límites insalvables. ¿Por qué? Porque es algo absolutamente otro por su forma y esencia. ¿Qué significa absolutamente o radicalmente otro por su forma y esencia? Que es inconmensurable con mi ser. Esta inconmensurabilidad me genera un asombro aterrador. Agustín señala acertadamente este momento aterrador de lo absolutamente otro, de lo disímile del numen y su oposición frente al lado racional del numen, frente a lo simile en sus confesiones en el libro 11. Vamos a ver qué afirma Agustín. Quid est illud quod interlucet mihi et percutit cor meum sine lesiones. Et inarresco in quantum dissimilis ei sum. Inardesco in quantum similis ei sum. ¿Qué es lo que me golpea, me lastima, me prende y me lastima, ¿no? Perdón, prende y lastima mi corazón sin lastimar, perdón, prende y golpea mi corazón sin lastimarlo. O sea, me siento prendido y golpeado sin lastimarlo. ¿No? Y frente a esto, inorresco et inardesco. Me da horror, pero me da también como fascinación. Vamos a ver cómo lo dice. Horrorizado y enardecido. Horrorizado, dice, in quantum dissimili sei sum, en cuanto soy disímil con respecto a él. Enardecido, ¿no? Fascinado, prendido, porque soy símil con respecto a él. O sea, me encuentro en una condición de similitud y disimilitud. Disimilitud, ¿por qué? Porque es radicalmente otro. Similitud, ¿por qué? Porque se me manifiesta de alguna manera, está en relación conmigo. Pero me fulgura, o sea, me golpea, me prende sin lastimarme. Se puede explicar con lo dicho hasta ahora, perdón, con lo dicho hasta ahora, la caricatura del derivado apócrifo del sentimiento luminoso. El miedo a los espectros. Si los espectros representan efectivamente algo parecido a todo esto. ¿En qué sentido? Dice, vamos, intentemos un análisis del espectro. Ya hemos designado como estremecimiento, escalofrío, el momento peculiar del sentimiento de pavor frente al espectro. Antes lo había dicho ya. El estremecimiento contribuye en forma evidente a la atracción que ejercen las historias de espectros, en cuanto la liberación y la distensión posterior del ánimo produce un agradable bienestar. En este respecto, el espectro mismo no es lo que produce placer, sino la circunstancia de librarnos de él. Esto no basta, con toda evidencia, para aclarar la atracción cautivante de las historias de espectros. O sea, el placer nos lo da el hecho de él terminar la historia, ¿no? Librarnos de alguna manera de la presencia, entre comillas, del espectro. Sin embargo, esto no justifica por qué tenemos tanto interés, ¿no?, hacia la historia del espectro. La verdadera atracción del espectro reside más bien en que él es un mirum y como tal actúa por sí mismo sobre la fantasía,
atrayéndola en forma no común y despierta gran curiosidad e interés. El mismo, esta extraña cosa atrae la fantasía. Es algo con respecto al cual no tenemos una experiencia directa. Y sin embargo, tenemos como una disimilitud y una similitud. Algo nos fascina. Por otro lado, pues nos da horror. Atrae la fantasía, pero no la atrae porque sea algo largo y blanco, ¿no? La sábana o el Casper, ¿no? Si se acuerdan. Como alguien definió una vez al espectro. Ni porque sea un ánima, ni ningún otro de los predicados conceptuales y positivos que la fantasía inventa acerca de él. Entonces, ¿por qué la atrae? Sino porque es un prodigio, un absurdo, una cosa que, miren, absurdo está entre comillas, una cosa que, otra vez entre comillas, verdaderamente no hay, porque es algo absolutamente otro. Una cosa que, perdón, algo que no pertenece al ámbito de nuestra realidad, sino que es por completo diferente y al mismo tiempo ejerce un interés extremo en nuestro ánimo. Es algo completamente diferente, pero que ejerce una fascinación. Pero lo que es reconocible en esa caricatura es válido en un sentido más vigoroso para lo demoníaco, del cual lo espectral es solo un derivado. De hecho, lo ha definido caricatura. Y en tanto, este momento del sentimiento luminoso, este sentimiento de lo absolutamente otro, asciende por encima de la línea de lo demoníaco y se clarifica, se producen sus configuraciones superiores que no solo ponen al objeto luminoso en oposición con todo lo habitual y familiar, es decir, con la naturaleza en general, y de ese modo lo vuelven sobrenatural, sino que por último lo oponen al mundo mismo y con ello lo elevan a lo supramundano, überweltlichen. ¿Mm? Entonces tenemos este pasaje, ¿no? Lo elevan a lo supremo, pero no lo elevamos nosotros. Es como si sintiéramos lo subremundano de lo extraño, de lo absolutamente otro. También sobrenatural y, y supramundano son designaciones que parecen predicados positivos, y en cuanto los añadimos a lo misterioso, el misterio parece despojarse de su significación en principio solo negativa y convertirse en enunciado positivo. Parece, el misterio es sobrenatural, es supramundano, entonces, lo estamos explicando, parece. Pero esto es nada más que apariencia por parte del concepto. Es una apariencia. ¿Por qué? Pues sobrenatural y supramundano son con toda evidencia solo predicados negativos y excluyentes con relación a la naturaleza y al mundo. Lo sobrenatural no nos dice nada de lo que no es natural, sino siempre remite a lo natural. Esto es sobrenatural, entonces natural. No, no es natural. ¿Y cómo es? No lo sabemos, porque nosotros conocemos lo natural. Lo supramundano es mundano, no es supramundano. ¿Y cómo es? No lo sabemos, porque solo conocemos lo mundano. Pero es exacto por parte del contenido del sentimiento, de hecho altamente positivo, que tampoco es separable en este caso. Por esto, los nombres sobrenatural, miren aquí qué va diciendo nuestro amigo Otto, por esto los nombres sobrenatural
y supramundanos se convierten sin el mejor, sí, perdón, sin el menor reparo en designaciones de una realidad y talidad. Realidad aquí traduce la palabra Wirklichkeit. No es simplemente de lo real, sino de lo real efectivo. Designan la efectividad y la talidad, o sea, el cómo. Wie geht's, ¿cómo estás? En alemán. Wie, el cómo. ¿Mm? Lo efectivo y el cómo de qué, de lo absolutamente otro. Lo efectivo y el cómo están descritos por predicados negativos, los cuales, pero lo describen. ¿Lo explican? No. ¿Lo hacen transparente conceptualmente? No, pero lo describen. Describen que su efectividad y cómo se da. La realidad y talidad absolutamente otra y peculiar, de cuya característica sentimos, siempre es un sentimiento, algo sin poderle dar una expresión conceptualmente clara. Pues aquí es todo un esfuerzo, ¿no? De arrancar trozos, de arrancar trocitos de piel, si queremos, a lo que podemos decir, ¿no? A lo nebuloso de todo esto. La epekeina, ¿no? ¿Se acuerdan esta palabrita que es más allá, ¿no? Epekeina está en sus sillas, es la descripción que Platón da de la leidos del bien. Esta es epekeina, más allá de todo lo que es. Más allá de la mística, el estar más allá, no de la mística como disciplina, el más allá que es el reconocimiento, ¿no? De toda la mirada mística, es la exaltación y máxima tensión de un momento irracional que yace en la misma religión. En toda experiencia religiosa yace un momento irracional que es este sentir lo absolutamente otro, o sea, el momento del mysterium. ¿Qué es la mística? La inefabilidad que la mística reconoce al mysterium es la máxima exaltación de todo esto. ¿Y dónde se ve? Dice, la mística continúa esta oposición del objeto luminoso como lo absolutamente otro, totalmente, completamente otro, hasta sus extremos. Eso no es que más allá de lo que es, ¿no? No es simplemente más allá del mundo, es más allá del ser. Miren, en cuanto no se conforma con oponerla a todo lo natural y mundano, no es solo simplemente sobrenatural y supramundano, es, en último término, se opone al ser y al ente. ¿Por qué? Porque el ser y el ente de alguna manera representan todavía vínculos con el mundo. Tiene que estar por encima de lo que yo puedo pensar. Lo llama la nada. Alude con la nada no solo a lo que es indecible por cualquier medio, por las palabras, ¿no? Sino al otro esencial y absolutamente opuesto a todo lo que es y puede ser pensado. No solo lo que no puedo decir, lo que puedo pensar. Aquí me van a permitir, por favor, de abrir un paréntesis. No, tenemos un poco de tiempo, entonces vale la pena abrir un paréntesis interesante, ¿no? No sé, creo que sí, pero conocen el unum argumentum de Anselmo, ¿no? La definición última, ¿no? Que él da en el proslogion es Deus est id quo maius cogitari nequit. Id quo maius cogitari nequit. Lo del cual, ya no dice quid, dice id. Lo del cual, ya no dice quid una cosa, ya no dice una cosa, dice lo del cual. ¿Mm? Maius cogitari nequit. No se puede nequit cogitar y pensar maius, el mayor. Gente, bueno, entonces, si yo pienso algo
que no tiene, si pienso en Dios, no lo puedo pensar sin existencia, porque si no, pensándolo con existencia, si no, sería menor, ¿no? De haberlo pensado con la existencia, estamos fuera del camino en realidad. Totalmente fuera del camino, porque sí utiliza este camino de Anselmo, pero la de Anselmo no es, ahí está, yo estoy de acuerdo, bueno, con parte de la tradición, en la cual se incluye también la tradición fenomenológica contemporánea, y dice, pues no estamos frente a una prueba de ontología, sino un argumentum. O sea, lo que se está diciendo es, Dios está más allá de lo que yo puedo pensar. Todo lo que yo puedo pensar, lo puedo pensar siempre mayor. En realidad, Dios, yo no lo puedo pensar. Está pequeña. Yo cualquier cosa que pienso, la puedo pensar también mayor. Dios no lo pienso, en realidad. No lo estoy pensando, porque en realidad, si lo pienso, no lo puedo. Aquí es como cuando Levinas, ¿no? Hablando de Descartes, dice, es que el infinito es un problema, porque el ideatum rompe el contenedor de la idea. Porque no lo puedo meter, no puedo tener la idea del infinito, pues no viene de una experiencia, no viene de haberlo pensado, yo lo tengo, o sea, lo pienso en el sentido de que se me propone, se me manifiesta de alguna manera, pero no lo puedo pensar diciendo, ahora me meto y pienso, o sea, conceptualmente no lo puedo hacer, empiezo a tener problemas que abren un camino particular. ¿Cuál es? Seguimos para verlo. Dice, pero en tanto lleva hasta la paradoja, es abre el camino de la paradoja. La paradoja, la negación. O sea, la mística, ¿no? Haciendo todo esto, lleva hasta la paradoja, la negación, la oposición, que es el único que puede hacer el concepto para captar el concepto de misterium. Lo único que puede hacer es negar lo que puede capturar. Lo niega y más negándolo llega al misterium. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que irse por el camino de la paradoja. ¿Qué es la paradoja? ¿El sinsentido? No. La paradoja es lo que parece problemático, pero que en realidad puede ser. Se hace para ella al mismo tiempo más viva en el sentimiento. La cualidad positiva de lo absolutamente otro. Y en verdad alcanza la exaltación del sentimiento. Aquí tenemos otra vez una muy linda comparación con la mística oriental. Otto ha trabajado mucho en ese sentido, ¿no? Sobre la comparación entre la mística occidental y la mística oriental, sobre todo Eckhart y Shankara. Dice, lo que es válido acerca del particular nihil, la nada, de nuestros místicos occidentales, vale en igual medida para el suñán y el suñata, el vaciar y el vacío de los místicos budistas. Miren qué dice ahora, que es algo muy lindo. A aquel que no tiene la íntima sensibilidad para el lenguaje de lo misterioso y para los ideogramas o signos indicativos de los místicos, la aspiración de la devoción budista hacia el vaciar y el vaciarse, lo mismo que la aspiración de nuestros místicos hacia la nada y el anonadamiento, debe parecerle una especie de locura, y el mismo budismo un nihilismus patológico. Qué lindo. Perdón si vuelvo sobre la frase. Aquel que no tiene la íntima sensibilidad. Esto me recuerda el momento en que Otto, de manera provocativa, dice, ah, bueno, si ustedes no han tenido nunca este sentir, dejen, no sigan leyendo. ¿No? Y luego se acuerdan cuando dice, bueno, esto lo tienen todos, latentemente lo tienen todos. Entonces aquí está diciendo a quien que no ha ejercido, no ha refinado, no ha ido en la profundidad, ¿no? De su sentir, todo esto le va a parecer patológico.
pero el vacío, entre comillas, es en verdad, igual que la nada, un ideograma luminoso de lo absolutamente otro, es signo, referencia. Sí, aquí me gusta más un término usado por Karl Jaspers, que es cifra. Qué maravilla, ¿no? No, no es un concepto, es cifra. Es como, cifra es como cifra de lo trascendente, ¿no? Es como, ¿cómo decirle? Un tracito, ¿no? Algo que remite, una referencia. No termina aquí. Dice, cuidado, si es cifra de lo absolutamente o de lo radicalmente otro, entonces el Sunyan es lo mirum, sin más. O sea, este vacío es lo maximamente misteriosum, sin más, elevado a la paradoja y a lo antinómico, de lo que hablaremos enseguida. Ahora lo vamos a ver. A quien no comparte este conocimiento, los escritos sobre el Praina Paramita que glorifican el Sunyán deben parecerle un puro desvarío. Otra vez, ¿no? Quien esta cosa no se quiere meter, déjenlo, le va a parecer toda una tontería. A mí yo lo digo, bueno, pues claro, luego, si se acuerdan, tuvimos toda una discusión muy linda, ¿no? Ahora no está Verónica, pero es que si se acuerdan con ella, muy linda discusión. Bueno, pero podría decirlo de verdad. Pues yo sigo convencido pues sí, lo dice, no pierdan el tiempo, pero el problema está ahí, es una provocación. O sea, si ustedes no lo son capaces de verlo porque no quieren meterse, tratar de percibir no con voluntad, sino a través de un trabajo de rememoración de analogías y resonancias, todo esto les va a parecer raro y tonto. Y para él será completamente incomprensible el encanto que han ejercido sobre millones de seres. Aquí uno dice, bueno, entonces tenemos millones de seres tontos. Posible. Aquí termina el punto A. El punto A, entonces, hacer ver que es este mirum del mysterium como el epekina, el inefable, lo absolutamente otro. El punto B. Este momento de lo luminoso que llamamos su mysterium opera en sí mismo un desarrollo casi en toda la línea de la evolución histórico-religiosa, que es una exaltación cada vez más enérgica, esto es, una potenciación más vigorosa de su carácter de mirum. Por esta razón se dan en verdad tres niveles: el nivel de lo que solo extraña, el de la paradoja y el de lo antinómico. O sea, la evolución histórico-religiosa de este sentir, el mysterium, ha asumido, digamos, un reconocimiento más profundo y enérgico. Por eso se dan tres niveles. El primero, lo que extraña, el aterrador. Luego el de la paradoja, lo hemos visto, ¿no? La nada como fundamento de todo lo que es. Y el de lo antinómico, que ahora vamos a ver. C. Lo mirum, en cuanto absoluto otro, es en primer término lo inaprensible e inconcebible. Inaprensible e inconcebible. ¿Por qué no puede ser concepto? Porque no lo puedo concebir. No lo puedo concebir porque no existe. No, esto sería una reducción. Todo lo que no concibo entonces no existe. No lo puedo concebir porque es inconcebible, porque es inconmensurable con mi ser. Lo acateleoton, como dice Crisóstomo, aquello que se escapa a nuestro concebir porque trasciende todas nuestras categorías. Pero cuidado, no solo las excede, sino que en ocasiones parece oponerse a ellas. Eso es lo más interesante. Hemos pasado todo. Extraño, aterrador, paradoja, porque este aterrador me muestra una pequeña, un más allá, que es más allá de todas mis categorías, pero trascendiéndolas, no solo está más allá, sino que se le opone. Entonces, no es inconcebible, sino se convierte en paradójico.
¿Por qué? Porque parece ir en contra de la razón. Vamos a verlo con más atención. Pero yo ya le podría dar una afirmación típica de la mística, en este caso franciscana. Lo infinito tiene dos formas, lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño. Entonces, ¿dónde está? Ese es en contra de la razón. Porque lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño se encuentran en el infinito. Por eso Agustín puede decir, ah, Dios, intimio íntimo meo, más íntimo a mí de mí mismo, porque es la raíz de mí mismo, pero mientras es la raíz de mí mismo es lo que está más allá de todo lo que es. Paradoja. Una vez, justamente, razonando de una manera muy rigurosa, una persona me dijo, ah, tú como cristiano estás creyendo en alguien que es un zombie. ¿Se ha muerto? De alguna manera ha vuelto de la muerte. Claro, pues la idea cuál es. Bueno, tampoco es completamente racional su definición, pero la idea cuál es. Pues vuelve de la muerte. ¿Qué significa volver de la muerte? No tenemos experiencia de esto. Es paradoja. ¿Y cuál es la forma más aguda de la paradoja? Aquí lo dice otro. De aquí que la forma más extrema es lo que llamamos lo antinómico. Es aún más que la paradoja, pues resultan de ello no solo enunciados que están contra la razón, sus criterios y sus leyes, sino que en sí mismos se dividen, enuncian opósita respecto de un mismo objeto, predicados opuestos en forma irresoluble y no unificable. Lo mirum aparece pues a la voluntad racional de comprensión en la forma más áspera de lo irracional. ¿Mm? No solo inaprensible a nuestras categorías, no solo inconcebible a causa de nuestra disimilitas, no solo como lo que pone en aprietos la razón, la confunde, la enceguece y la atemoriza, sino como determinado en sí mismo de manera contradictoria, en enfrentamiento y contradicción, lo más grande y lo más pequeño a la vez, lo más fuerte y lo más débil. Si ustedes quieren ser los más grandes, háganse siervos, ¿no? Según nuestra teoría, o sea, nuestra teoría, que según lo que estamos diciendo, dice Otto, estos momentos deben encontrarse en particular en la teología mística, en cuanto ésta se caracteriza por la exaltación de lo irracional en la idea de Dios. Y esto ocurre efectivamente en medida reconocible. La mística tiene un primer término y en su raíz una teleología de lo mirum, de lo absolutamente otro. Aquí es interesante porque cita Eckhart, donde Eckhart es un místico especulativo que parece ser el más racional de los místicos. Y sin embargo, Otto lo cita como ejemplum, ¿no? Exemplum de lo irracional. Es súper interesante todo esto, porque en realidad Eckhart es efectivamente un místico, capaz de mostrar los límites de la razón a través de la misma razón. Es interesante, todas las veces, así cuentan las historias, todas las veces que intentaron condenar a Eckhart como hereje, Eckhart se defiende solo y logra demostrar que él todo lo que dice, lo dice consecuentemente al tomismo. Y, o sea, para condenarlo tendrán que esperar su muerte, porque todas las veces que lo intentaron en vida, y yo siempre, nunca me cansaré de decir una cosa, y siempre cuando leo los sermones de Eckhart y pienso que los sermones estaban dedicados a las monjas de unos monasterios, pienso
pues diga, estas monjas eran genios, porque frente a lo que afirmaba Eckhart, o tenías tú una competencia, un conocimiento teológico, filosófico, capaz de captar lo que él estaba diciendo, o no entendían nada. Entonces, prefiero pensar que eran estudiosos de un cierto nivel. Perdón, cierro la consideración personal. Por eso ella se convierte con frecuencia, como en Meister Eckhart, en una teología de lo inaudito. De lo inaudito no significa de lo, ay, no, de lo raro y tonto, no, significa de lo no escuchado, de lo que no se deja escuchar, ¿no? Como consecuencia racional. De lo nova et rara, como él decía, o como en la mística del Mahayana, en una ciencia de la paradoja y la antinomía. Y en un general, en una ofensiva contra la lógica natural. Eso es interesante. Una ofensiva en contra de la lógica natural. Pero es que, ¿por qué una ofensiva en contra de la lógica natural? No es que esté en contra de la lógica en sí mismo, está en contra de la posibilidad de la reducción de la experiencia religiosa a la lógica. ¿No? Ella tiende hacia la lógica de la coincidencia oppositorum. Es una afirmación de Nicolás de Krebs, ¿no? El Cusano, Nicolás de Cusa. Y cuando degenera, tiende como en Silesius, Angelus Silesius, a un juego fútil de rica ingeniosidad espiritual. Pero ni aun así la mística está opuesta a la religión común. Esa es de verdad una afirmación fundamental. Esto no significa que esté opuesta a la religión común. La religión común vive de la mística, vive de este sentir. Las verdaderas relaciones quedarán claras cuando se descubran en hombres como Job y Lutero. Ahora Lutero aquí está exaltado, bueno, era protestante, entonces está exaltado tremendamente, pero como Job y Lutero, ¿cuándo? Cuando tomamos Job como ejemplo, ¿no? Ya lo vimos en una de las sesiones precedentes, cuando frente a la majestas de Dios, Job se hace consciente del misterium y frente al misterium no se discute, no se razona, se reconoce. ¿No? En el momento, y el misterium no se manifiesta con aclaraciones conceptuales, se manifiesta en todas sus majestas. ¿No? ¿Dónde está la frase? Si se va a leer la respuesta de Dios a Job, no es una respuesta que le explica las cosas, no para nada. La respuesta de Dios es maravillosa porque es, ¿dónde estabas tú cuando yo ponía los pilares de la tierra? Ojo, o sea, me puedes dirigir la palabra, pero no puedes pretender la explicación. No lo puedes pretender. Puedes pretender la escucha, puedes pretender la presencia, pero no puedes pretender la explicación. La explicación no existe, no porque no haya explicación, pues trasciende todas las categorías. ¿Qué me estás pidiendo? ¿Qué me estás preguntando? De ver la gloria de Dios. No la puedes aguantar. Pues, ¿dónde estabas tú cuando yo podía pegar? No, pues los pilares de la tierra. Adrián, ¿quieres decir algo? Sí, mi querido Estefano, me Adelante. encanta lo que estás diciendo. Quizás sea una observación al margen. A mí de la figura de Job, lo que más me llama la atención es que revisando muchas tradiciones, en pocos lugares se aparece Dios como tal. Se aparece en el zarzal, se aparece a través de un animal, pero la presencia de Dios, inmediatamente al que se le aparece Dios, termina fulminado, no es soportable. No sé qué opinión te merezca que a un humano como tal se le aparezca Dios. Eh, Pero y cuidado. es Dime. necesario que se nos aparezca Dios para poder tener esta percepción de la majestad. Gracias. Sí, cuidado, cuidado. Aparece, se manifiesta,
Pero no se pero cuidado, vamos un poco a lo que ha dicho antes Soto, ¿no? Siempre se manifiesta lo sobrenatural conectado con lo natural, pero no se agota en lo natural. También en Job, Dios se manifiesta en la tormenta. No se manifiesta Sí, como Dios, porque no, como decías bien, tú no se puede aguantar la gloria de Dios. Em, en von Baltasar, ay, en su Gloria, en el texto Gloria, tiene un escrito lindísimo donde dice, hasta los querubines, no, se cubren los ojos frente a Dios, ¿no? Los querubines son criaturas que ven la verdad de Dios, pero frente a Dios se tienen que cubrir los ojos porque, y es interesante el término que se usa en el idioma hebreo para gloria es kabot, que significa peso también. La gloria de Dios pesa, no se puede aguantar, ¿no? Entonces, yo no es que se manifieste Dios, pero sí que se sienta, que se manifieste desde el sentimiento, o sea, el objeto de este sentir criaturas para que haya la creencia religiosa. No sé si he contestado a tu pregunta, pero yo creo que ahí está la lamentación de Job, porque si no, no se explicaría por qué luego Job se calla. Job no se tendría que callar y decir, "Oye, no me has dado una respuesta, yo pretendo". Job se calla. No, es interesante. Si uno lo lee rápidamente, dice, ah, bueno, pero este libro no dice nada, ¿no? Como el Eclesiastes, ¿no? Pues, ay, no, es que son pesimistas. No es tan sencillo, ¿no? Job se calla. ¿Por qué? Porque la manifestación, en este caso la escucha de la voz de Dios a través de la tormenta, y sabemos que la escucha de la voz de Dios uno se la imagina, ¿no? De manera cinematográfica, como, oh, la voz, ¿no? Como si estuviera hablando alguien con voz, pero la escucha de la voz de Dios puede ser también interior. El escuchar esta voz, ¿no? Que te habla y es interesante porque la voz no le explica ni una coma de lo que ha pasado. Todo el tiempo la intervención de Dios es, ¿quién eres tú? Como para decirle, eres criatura. Yo puse los pilares de... Luego hay una cosa que siempre me da risa, me da muchísima risa, porque de verdad creo que también hay una ironía del escritor de la Biblia, ¿no? De redactor, ¿no? De los... Porque que Dios siempre dice, yo hice el hipopótamo, ¿no? Efectivamente el hipopótamo es un animal bien raro, que uno dice, sí, si no lo ha pensado Dios, ¿quién lo ha pensado? Un animal así, ¿no? Que es bien rarito, ¿no? Entonces... perdón, es que me da risa cuando lo encuentro como afirmación porque se ve que ya desde la antigüedad se daban cuenta de un animal así, digo, solo alguien lo ha podido pensar porque solo no iba a salir tan fácilmente. Pero bueno, fuera de broma, Job se calla cuando la se le recuerda su estado de creaturalidad. Y no se calla de manera molesta. La respuesta es indicativa. La respuesta de Job es, tienes razón. No tienes razón que me ha pasado todo esto. Tú has hecho todo, tú tienes la majestas, ¿no? Yo no puedo entrar en el misterium. La majestas me muestra el misterium. Entonces, ¿qué puedo hacer? Enséñame y yo aprenderé, ¿no? Indícame y yo haré. Como para decir la codificación, ¿no? Pues según las leyes actuaré. ¿Por qué? Pues porque no se discute la majestas. No se puede discutir. Entonces ahí cuando dice hombres como Job y Lutero que se oponen de ordinario a toda mística, es decir, se oponen de ordinario a toda mística. Y su claro surgimiento a partir del momento religioso de lo común, el común de lo absolutamente otro, luminoso, sin el cual no hay ningún sentimiento religioso auténtico. Pero cuidado, dice, se oponen a todo esto, pero los momentos de lo absolutamente otro, como paradoja y antinomía, forman lo que más abajo llamamos pensamiento al estilo de Job, que a nadie caracteriza mejor que a Lutero. Acerca de esto se hablará luego. ¿Qué está diciendo? Cuidado, esto se ve muy bien, tomo Job como ejemplo.
en Job, el cual aparentemente se opone a toda mística. ¿A quién se opone? A los que van a hablar con él diciendo, bueno, pero acepta, porque si ha pasado, habrá una razón, ¿no? La mística pensada como mera fatalismo, resignación. Aparentemente se opone, perdón, se opone de ordinario, ¿no? Pero en realidad su pensamiento está en el estilo de reconocimiento de la paradoja y antinomía que forman la base, ¿no?, del misterium, que corresponden al misterium en su forma más fundamental. Y es complicado y complejo, ¿no?, lo que está afirmando Otto. Cuidado, la, la cuestión del misterium no es algo como, ay, no lo puedo saber, todo va bien. No, 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 no. Es la capacidad de recordar o hacerse recordar la condición de criaturalidad. Y entonces todas las connotaciones del misterio como tremendum, majestas, enérgico, ¿no?, todo esto. Y claramente esto, pues, es una forma de manifestación. Pero repito, no piensen en la manifestación visiva. La manifestación es una manifestación afectiva, es un sentir. Lo que está subrayando y marcando Otto continuamente es que estamos enfrente de un sentir, sentimiento de lo luminoso, del cual deriva el Creaturgefühl, el sentimiento de la creaturalidad, es un sentir, no es un ver. Puede ser acompañado de un ver en una éxtasis, pero es un ver que tampoco te dice completamente lo que es. Si uno va a leer los relatos de los místicos, son relatos. Por eso yo entiendo cuando él dice, si no entras en aquí, dice, si no entras en una forma de sentir, capaz de percibir lo que están diciendo, el ideograma, ¿no?, del místico, pues no te van a parecer desvaríos, pero cuando el místico te da su relato de la éxtasis, te dice todo y nada, te habla de símbolos, no te dice, pues, ay, no, pues ahora tengo claro todo, se lo explico como en fórmula matemática, ¿no? Al contrario, más sabe, menos sabe, no, más ve, menos conoce. Entonces ven la antinomía. El místico más ve, menos conoce. Job, Aquí, sí, adelante. perdón, aquí quisiera hacer no sé, una división. Eh, Siempre he pensado esto, este concepto de Dios es muy occidental, o por lo menos visto en Occidente, da por sentado ya ciertas ideas, ciertas creencias o una creencia. ¿Qué pasaría si yo me sitúo en un hombre o en un ser humano primitivo que después de, esto por ahí lo maneja Child, que después de cazar, de comer, de estar en su medio natural, de repente se sienta y contempla. Ahí está fácil. Pero que de repente siente la potencia de la fuerza de, no sé, de un accidente, de un fenómeno natural, de un animal que se le enfrenta. Y ahí yo me iría al revés. No es que sienta la magnificencia de Dios, ahí siente la pura magnificencia. Ahí es un sentimiento muy puro. No sé qué opines de esto, mi querido Estefan. Perdón, pero depende de lo que entendemos por puro, porque un sentimiento puro, pero está vinculado con un evento mundano. Entonces, la pura magnificencia
no existe porque no está fuera de este fenómeno que le está apareciendo. La que tú estás llamando pura magnificencia es una abstracción de lo que tú piensas como una sensación. Lo puedo comprender, pero creo que sea un pasaje siguiente. Y cuando hablas, pero de pura magnificencia, el problema empieza imaginemos que se enfrenta a un búfalo, ¿m? Y Ajá. siente lo poderoso del animal. Entonces sí percibe lo que es lo poderoso. ¿M? Es algo que puede pensar y puede considerar como que no pertenezca simplemente a este animal, pero es algo que en el momento en que lo piensa desvinculado de lo animal, lo está pensando como una realidad que viene de algún lado. Ahora, Y ante el paisaje, si no fuera el ¿cómo? búfalo, de repente se sienta a contemplar el paisaje. Ok, estamos allá, pero no es la misma. No, entiendo, sí, claro, claro. Ahí, pues, claro que está frente a esto, pero ¿de dónde viene? El problema es esto, ¿de dónde viene este sentir? Porque un sentir no puede no tener un objeto del sentir. Entonces, si es el mero paisaje, uno puede decir, bueno, el paisaje provoca esto, pero funciona y no funciona, porque el mero paisaje puede provocar esto, pero depende de mi estado de ánimo, por ejemplo. Entonces, en mi opinión, es ahí, tú has centrado un punto fundamental, es que es un poco lo que hemos leído hace poco, que es el sentir de una maestas siempre va vinculado con un evento natural. O sea, tú lo percibes siempre, como vivimos en el horizonte mundano, siempre lo vas a percibir vinculado. Pero esto no agota la maestas y el hecho de que no la agote, ¿m? Muy bien. El hecho de que no la agote, pues implica que haya un más allá en este sentido. Claro, es el discurso de Otto. Uno puede decir, bueno, es un sentir simplemente de lo humano. Aquí entramos en la cuestión de que lo que está afirmando Otto no se puede demostrar, se puede mostrar, que es diferente. Yo creo que el problema esté ahí. O sea, lo que está tratando de hacer ver el autor, que creo que sea la cuestión de la fenomenología, que no se puede demostrar, se puede mostrar todo esto. Pero una vez que se muestre, sí surge el problema. Entonces, que sea el paisaje, que sea un animal, el punto es este sentir, esta magnificencia, ¿de dónde viene? Y está siempre vinculada a algo material o la puedo sentir más allá de todo esto. Esa es una cosa interesante cuando alguien, por ejemplo, ha declarado que a pesar de todo lo malo que le estaba pasando, se sentía muy sereno. Y uno dice, entonces no está vinculada a algo contingente. Claramente, repito, no se puede, si lo tomamos en forma de demostración, el mismo Otto diría, pues esto entonces significaría tratar de racionalizar. El problema es que no se puede racionalizar. Él está haciendo el juego que ha dicho en el capítulo, perdón, en el parágrafo primero sobre lo tremendum, de resonancias y analogías. Y si yo solo puedo hacerles ver un juego de resonancias y analogías. Pero este juego de resonancias y analogía es patrimonio de todo ser humano. Es un poco como cuando he dicho, si no hago esto, entonces todos los escritos sobre la praina paramita que han fascinado millones de personas son todos desvaríos. Ahora, a mí, muy sinceramente, no es que esto me pueda convencer como si fuera una afirmación apodíctica. Ah, han seguido millones de personas, entonces tiene valor. No, esto no funciona. Pero tampoco puedo decir, ah, pues eran todos tontos. Es como cuando les hago un ejemplo fuera de la cuestión religiosa, pero que tiene que ver con la cuestión religiosa, porque tiene que ver con sentir. Es como cuando fue elegido por primera vez y ahora por segunda Trump, y medio mundo dice, "Ah, los estadounidenses son todos locos". Pero no son locos. Hay algo que ha pasado, ¿no? Hay algo que tenemos que entender. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué han hecho esto? Es como cuando se volvió, se enloqueció mitad de la Alemania, ¿no? Cuando salió el nacionalsocialismo. No, pues no es que se enloqueció.
empezaron a pensar según un sentir. Vamos a ver de qué sentir se trata. Si queremos que no se repita, tenemos que entender de qué sentir se trata, porque si lo pensamos que uno enloquece y ya, pues entonces, pues no hay razón. Entonces, aquí digo, bueno, si hay millones de personas que lo han seguido, ¿de qué sentir se trata? Es ahí donde me parece que Otto esté muy atento. Y por esto, lo digo casi continuamente, pero de vez en cuando dice, bueno, entonces si no lo sienten, déjenlo. Pero repito, para mí es una provocación, como para decir, ok, déjalo si no lo sientes. Pero luego no me vengas como, ay, pero siento ternura. ¿Por qué siento esta ternura? Porque si empezamos a buscar la raíz de un sentir, pues tenemos que ir hasta el fondo. Claro, estas no son respuestas exhaustivas, ¿no? A mí me parece interesante todo, y siempre lo diré, Cruz y Delicia de la fenomenología de la religión es que no puede presentarse como una teoría del conocimiento. La cruz, la delicia es que, pero te puede hacer, te puede mostrar algo que de alguna manera muestra un inefable. Ahora, si yo acepto un inefable, puedo también pararme y decir esto es lo inefable, punto. Y me paro ahí. Y lo puedo hacer. O puedo seguir. Pero si ya lo he admitido, claro, nadie me obliga a decir que es experiencia religiosa, pero estoy admitiendo algo de alguna manera, digamos, que abre este camino. Hago un ejemplo, como he citado, lo de la presentación de un libro sobre el milagro, ¿no? La respuesta del autor ha sido muy linda, porque cuando alguien dice, bueno, pero se pensaba milagro, algunas cosas que luego se han podido explicar científicamente, ¿no? Y el autor ha contestado, sí es cierto, dice, es cierto, es plausible y es una argumentación que no está fuera de la racionalidad pensar que efectivamente parte de lo que llamamos milagros podría ser explicado científicamente en un futuro. Pero no es apodíctica como afirmación. Es una afirmación que podría tener un valor racional y es plausible. De la misma manera, es plausible pensar que no. Entonces, de la misma manera, es posible pensar que hay cosas que efectivamente no podrán y que tienen efectivamente una plausibilidad. Un ejemplo. Eh, decido de hacer algo, está lloviendo, yo decido que voy a hacer igualmente una cosa y confío en que el tiempo se arreglará. El tiempo se arregla. ¿Alguien me puede demostrar de verdad que mi acto de fe tenga o no tenga valor? En ese sentido, el peso de la plausibilidad en la cuestión de la experiencia religiosa es altísimo. O sea, alguien puede demostrarme que no tiene ningún peso en el hecho de que se ha arreglado el tiempo, mi acto de fe diciendo, Señor, yo confío en que tú me ayudarás en esto. Así como yo no puedo demostrar que fue mi acto de fe a arreglar el tiempo, nadie me lo... No, esta es una cuestión. Estoy leyendo un texto de John Fosse, este premio Nobel, ¿no? Pues yo llego siempre en retraso en leer los premios Nobel. Soy un poco, no, soy un poco como si desconfiado, ¿no? Cuando alguien gana un premio así, yo espero como 3 4 años antes de leerlo. No voy detrás, no sé por qué, pero estoy leyendo un texto, es una entrevista, John Fosse sobre la cuestión de la fe, porque él se convirtió al catolicismo y todo eso. Y llega un momento en que él dice, pues para un cristiano no existe la separación entre lo sobrenatural y lo natural. Me explico, existe la diferenciación, pero los dos están juntos en la vida. Y él dice, yo esto no lo puedo demostrar, no lo puedo demostrar, pero no veo por qué no podría ser así. Y efectivamente, ahí está el problema. Cuando Otto dice, todo momento de manifestación de la maestas está vinculado también con un evento natural, ¿no? O con algo de natural, pero no lo agota, significa que esto no hace que el hecho de que se haya explicado por qué cae relámpago no ha destruido la religión.
Significa que el relámpago era una forma contingente de esta, falsa, digamos, diríamos hoy, de esta manifestación, ¿correcto? Pero no ha eliminado. Entonces, y pensar que todo podría ser explicado es otra forma de fe, es una fe cientista, pero es una forma de fe, porque no lo podemos demostrar, no está científicamente probado, es una hipótesis plausible. Pero como se basa en la plausibilidad, que es una parte de la racionalidad, la podemos aceptar. Pero nadie me puede decir, ah, pero no es, como es plausible esto, no es plausible lo contrario. Entonces, justamente, ¿no? Pues el autor del libro decía, pueden decir de verdad, si nosotros pensamos en milagros, ¿no? Excepcionales, pero pueden decir de verdad que el tiempo no se haya arreglado por mi oración. Y yo puedo creer que sí, que ha pasado un milagro. No en el sentido que Dios me escucha solo a mí, sino que, porque además hay, desde la perspectiva creyente, perdón, digo esto, no quiero ampliar demasiado, desde la perspectiva creyente, no solo lo leemos siempre al revés, no, al revés es decir, hay un orden, el milagro es lo excepcional en el orden, no natural. Pero desde la perspectiva del creyente, imaginemos el cristiano. El orden natural es el orden de la gracia que nosotros hemos perdido y que a través de un camino de oración, ¿no? Y de, digamos, de combate, digamos así, podemos recuperar. Pues entonces el orden del milagro es el orden real y nosotros estamos fuera del orden de la gracia, ¿no? Que tenemos que recuperar. Entonces, ven cómo la cuestión no es sencilla en ese sentido, pero su complejidad se funda precisamente en la necesidad de mostrar y en la imposibilidad de demostrar. Es el problema por el cual Otto está subrayando continuamente que la racionalización de la religión es una reducción problemática, no lo racional, digamos, que se combina con lo irracional del sentir. El problema es cuando se intenta racionalizar todo. Y luego yo puedo decir, bueno, tengo este sentir de la magnificencia, pero no creo que sea algo debido a un Dios. Ok, no lo llames Dios, llámalo vacío. Ya, aquí hay este pasaje que es maravilloso. Dice, ok, no lo llaman Dios, lo llaman el vacío. Pero ¿de qué están hablando? De este más allá, de este misterium. Yo, la verdad, lo saben, no siempre estoy de acuerdo con Otto, pero aquí sí me convence. Está hablando de un misterium. Ahora, a partir de esto, se diferencian las religiones teístas, las monoteístas, las que no son teístas, como por ejemplo una concepción budista, pero remiten a un misterio. Digamos que he dado una respuesta mucho más, no mucho más amplia porque buena, digamos que se ha ido por, por otros caminos también, pero es que la cuestión es compleja. Mi problema es, claro que yo puedo decir, bueno, pero para mí lo inefable es el hecho de que no lo puedo conceptualizar. Ok, de acuerdo. Y esto no me lleva obligatoriamente a la religión. No te lleva a la religión, pero te lleva a un tipo de experiencia. ¿No la queremos llamar experiencia religiosa? Ok, llamámoslas experiencia de la excedencia. Esto ustedes saben que es mi cruzada, ¿no? Yo digo, religión, no la llamaría fenomenología de la religión, la llamaría fenomenología de la experiencia religiosa, que es una experiencia de la excedencia. Llamámoslas experiencia de la excedencia. Pero siempre llegamos ahí, a una excedencia. Perdón, Adrián, no sé si he dado algunas pistas. Mis respuestas no cierran, tratan solo de dar caminos. No, te agradezco mucho porque yo te lo pregunto porque yo defiendo mucho la experiencia del que no cree, del que ya habíamos hablado de eso, ¿no? El que no tiene creencia en Dios. Entonces, sin embargo, puede tener esa experiencia de la Mayestas, esa experiencia, y ahí es Que donde te- nos metemos en problemas, porque bueno, entonces es religiosa o experiencia mística, que ya lo hemos hablado, pero te agradezco mucho esta digresión porque me da mucho más elementos. Gracias, Estefan.
No, 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 gracias a ti. Y sí, yo estoy convencido que una experiencia de la excedencia no deba obligatoriamente llevar a la adhesión a una fe. Estoy convencido Exacto. de esto, pero es una experiencia de la excedencia, o sea, es una experiencia de una inefabilidad que va más allá de lo mundano. Ahora, que yo lo llame de una forma o de otra, estoy hablando de, de una excedencia. No puedo decir, Ujú. el problema es que no puedo decir, ah, no, esto pertenece a lo mundano. No, no pertenece a lo mundano. Es ahí donde, porque no es simplemente una máxima experiencia, digamos, de algo mundano, ¿no? Como cuando decía, bueno, es la Maestas es como un rey en su reino. Entonces, si lo pienso como el rey más poderoso, es la Maestas. No, dice Otto, no, porque la Maestas viene de lo tremendo, viene del hecho de que no lo puedo comprender. Y esta magnificencia del paisaje, ¿no? Que me da paz interior, que me deja así como raptado, no me lo explico. No me lo explico, no lo puedo decir, no lo puedo tampoco pretender de igual manera con otra persona. Entonces, es una experiencia de algo que excede, que no tiene que ver con el paisaje en sí mismo, sino con un sentir a través del paisaje de algo. Pero ahí podemos pararnos y decir, bueno, pero esto no me lleva a una creencia específica. Ahí uno se puede parar, pero sí, yo diría, luego se puede discutir, es una excedencia. Bueno, pues seguiremos la próximo sábado, ¿eh? Pues vamos recuperando mis ausencias. Y Con yo el sábado que viene no voy a estar, que tengo un concierto, así que ya ah, desde ya me disculpo. no, 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 pues ya, yo me disculpo yo, pero la verdad, no podía, que no podía en los No pasados pasa sábados. nada, no pasa nada. Bueno, Yo te quiero, Absolutamente todo. seguiremos con el capítulo 5 de los himnos numínicos. ¿Ok? quiero hacerte un comentario y Sí, una adelante. pregunta. Sí, adelante. Entonces, que es algo que puede parecer como una verdad muy de perogrullo, muy simple, pero entonces este Mysterium podría ser o sería la raíz común de todas las religiones, porque Sí, sí. es lo que Perdón, no te tiene, es interrumpí. lo que todos tienen, todas tienen en común, sea cual sea la forma en que lo expliquen. Totalmente. De hecho, es la forma base de lo luminoso, Claro. que es la base común de toda religión. De hecho, por eso dice teología mística, luego ha hablado del Oriente, pero antes ha dicho, esas también las religiones primitivas lo tienen. Claro, sí. Sí, es la base. Por eso digo, luego, a lo largo de la historia se ha vuelto más poderoso, porque ha pasado de lo mero extraño y extrañamiento a la paradoja hasta lo antinómico, ¿no? Ujú. Más lo hemos intentado penetrar y más. Se O sea, mientras, resiste. mientras pensamos que lo agarramos, se nos escapa, ¿no? Empieza, y más nos acercamos y más salen categorías paradójicas, ¿no? Para todos. Pero es interesante porque dice, esto no significa que, ay, no, estamos fracasando, no, estamos viendo siempre su inefabilidad, cómo se muestra ante nuestros límites. Y sí, es Mm, fundamentalmente, está fundamental a la base de toda de religión, todo. de toda experiencia religiosa. Religiosa. Sí, sin Efectivamente. alguna duda, Inclusive, yo me atrevería a decir más que lo que está sucediendo en esta posmodernidad, cada vez más increyente, es cada vez más espiritual incluso, precisamente por esa experiencia mística, esa experiencia religiosa, que no necesariamente es adherirse a religiones formales o institucionales, sino que incluso yo me he metido en la cosa del montañismo, pero puede ser el mar, pueden ser muchas cosas sobre la naturaleza, pero claro, inclusive, perdón, hasta la filosofía. A veces me atrevo a pensar que los fenomenólogos somos sí, de alguna manera medio místicos, pero bueno, que no me oiga por ahí Sirión porque me mata, pero bueno, mira, eso es si me lo dices a mí, yo casi estoy de acuerdo, pero yo soy un
un neoplatónico disfrazado de fenomenólogo, en realidad. O sea, no, o sea que reconozco que, en mi opinión, hay un neoplatonismo fundamental, ¿verdad? No, los fenomenólogos, los husserlianos puros me lincharían por esta afirmación. Pero sí es cierto que también en la última, de hecho yo le pregunté a Antonio Cirón si por favor escribe este libro sobre lo de lo inefable, porque su último libro tiene un pasaje, yo me atreví en una presentación, dice, pero no hay un neoplatonismo en lo que estás diciendo. No, no se escapó, nunca se escapa de las preguntas. Digamos que contestó según su visión, que es un poco como la que decías tú, o sea, dice, pero yo me quiero parar aquí. Reconozco esto y me paro aquí. Ahora, sobre la posmodernidad, yo estoy de acuerdo sobre lo que tú dices. Lo único que veo problemático en muchos casos, no todos, pero en muchos casos, es una degeneración del sentido de religión, o sea, racionalizaciones e intentos de, como de codificación muy problemáticas. Por ejemplo, el New Age es una codificación muy problemática, porque, Claro, claro. porque en realidad sí es una forma de reducción, pero no todas. Y es interesante lo que tú dices, lo registra también Zygmunt Bauman en un texto. Dice, se ha hablado siempre del hecho de que el progreso científico iba a reducir la presencia de la religión, y en cambio estamos en una época en que la gente a lo mejor no adhiere a religiones tradicionales, pero si le pides, oye, ¿tú crees en algo? Sí, casi medio mundo te dice, sí, yo creo como en un poder. Entonces dice, ¿qué está pasando? No tenían estos que abandonar en nombre de la ciencia todo y en cambio no. Pero y esto, pues, de alguna manera, creo que la fenomenología de la religión ya lo había indicado. De hecho, luego Otto claramente, siendo un pastor protestante, clasifica la cosa diciendo, hay religiones más toscas, hay otras más purificadas, pero sí está diciendo que a la base hay este sentir. De acuerdo. Bueno. Muchas gracias por sus preguntas. Eso era un poquito pesado como parágrafo, pero fundamental. No, de hecho ya se extrañaba la sesión, ¿eh? Muchísimas gracias por todo el esfuerzo que estás dando, mi querido Estefano. Oh, gracias a ustedes, la verdad, por la paciencia sobre todo. Bueno, pues, pero bueno, estas siempre quedan grabadas. Ya podemos. No, ya se paró la grabación.